Buenas noches a todos. Vamos a comenzar con la clase número 7 de TP2 y LP1. Si me confirman que se escucha bien, que se está viendo la pantalla. Perfecto, profe. Todo en Excelente. orden. Muy bien, seguimos. En esta clase continuamos con el proyecto de administración de empleados. Vamos a hacer el alta, el insert. Y vamos a ver la búsqueda, que había quedado como tarea o desempeño en la clase pasada. Vamos a ver un concepto de enumeraciones y concepto de estáticos, statics, un tema muy importante. Así que vamos a ver mucho código. Acá pegué algunas consultas que habían quedado la clase pasada sin contestar, así que las voy a ver ahora. En la próxima clase vamos a hacer el modificar. Eh, Tienen que saber ya utilizar los combos y grillas si no lo han visto todavía. Sobre estas dos preguntas, habían preguntado si es recomendable usar Entity Framework para las consultas a las bases de datos. Sí, es totalmente recomendable. No hay mucha opción tampoco. Porque si no usas Entity Framework, tendréis que usar quizás ado.net, que es lo más viejo, que ya desde hace varios años no se usa. Mm. Eh, a ver, no se usa si tenés que hacer algo de cero, pero sí, si por ahí vos entras a trabajado o trabajo en empresas que por ahí si tienen sistemas viejos se usa. Entonces, em, está bueno por ahí saber qué es ado.net, pero si tienen que hacer algo de cero, digamos, o nuevo, si es Entity Framework, si es con .NET, es Entity Framework. Básicamente sirve para trabajar con la base de datos en nuestra aplicación. Y después, referido a los valores por defecto que habíamos visto de las variables, los datetime se inicializan en sí, 1, 1 del 1. Si les colocas una pregunta, se inicializan con null. Sí. Es más, ahora lo vamos a confirmar, vamos a ver un ejemplo. Yo creería que sí, me parece que es así. Esto sabe ir cambiando con el tiempo, pero sí, hasta donde yo sé es así. Ahora, ese 1 del 1 del 1, si bien podría interpretarse como una fecha, es más que nada, es un valor como inválido, porque no tendría sentido una fecha así. mm. Pero sí, si vos la revisás, sí va a ser 1 del 1 del 1. Vamos a ver un ejemplo de esto para confirmarlo. ¿Alguna pregunta antes que empecemos con el código? De paso les recuerdo que obviamente el parcial ya cerró, el parcial número 1. No hay recuperatorio. Si alguien no llegó a hacerlo eh, y venía con todos los desempeños al día, que me avise y vemos cómo se hace. ¿m? Pero bueno, la idea no es que si se les pasó el parcial no van a abandonar la materia, siempre que hayan venido al día. Y por el otro lado, los que hicieron los parciales y no están hicieron el parcial y no hicieron ningún desempeño, estarían casi en la misma. Estarían sin aprobar porque tienen que tener, o al menos para regularizar, 6 desempeños si no me equivoco. Em, pero bueno, me contactan. Vamos a empezar con código. Primero voy a repasar temas de la clase, que es enumeraciones, ya lo vamos a ver ahora un poco. Métodos y bueno, métodos estáticos lo vamos a ver también, porque en el proyecto lo estamos usando, así que lo vamos a ver desde ahí. Hay un PDF que explica estos dos conceptos, de estáticos, la primera parte, y enumeraciones,
Estático ya lo vamos a ver bien con un ejemplo, así que por eso lo paso por alto. Y numeraciones también lo vamos a usar en el proyecto, no ahora, pero en la próxima clase. Por eso yo se los voy adelantando. Una enumeración es un tipo de dato que permite crear una variable, o sea, es una variable que, donde todos los valores que puede tener son fijos. Una variable común puede tener cualquier valor. En este caso, ya los valores que puede adoptar están predeterminados. El caso más común es una enumeración llamada días de la semana, donde va a tener 7 valores, que es un valor por cada día. Se crean de esta manera: public enum, el nombre de la enumeración, y entre llaves cada valor, y se la asocia a un número, o sea, tiene su representación como string y como número. Vos después en el código podés hacer referencia de cualquiera de estas dos maneras. ¿Y por qué se usan las enumeraciones? A ver si dice por acá, si no se los digo yo. En la práctica, ¿por qué se usan? Porque facilitan, es más legible trabajar con enumeraciones y facilitan, digamos, el mantenimiento, y es más, sí, más simple de ver. Imagínense que si ustedes guardan el número el día de la semana en su aplicación, ustedes agarran el código de otra persona, de otro programador, y les dicen, bueno, asignen el día de la semana el lunes. Y vos sabes que te dicen que es un numérico. Entonces vos decís, a ver, el lunes podría ser el 1, porque domingo 0, lunes 1. Pero si vos empezás la semana el día lunes, en realidad el lunes sería el 0, como que entras en esas dudas. Entonces, de esta manera los valores ya quedan fijos y evita, digamos, errores. Después vamos a ver cómo se usa, pero básicamente vos después pones, em, hacer referencia por el texto o por el número, en cualquiera de las dos formas. Y vos cuando vas a guardar en tu base de datos, si lo guardas como texto o como número, podés, podés obtener cualquiera de estos dos valores. Nosotros lo vamos a usar eso justamente de esta manera. El formulario de edición, vamos a ejecutarlo, así vemos de qué estamos hablando. Ah, perdón, estoy en la clase anterior. Cuando haces clic en el botón de alta, se abre un formulario para editar los datos, para dar de alta a un empleado. Y ese mismo formulario también lo voy a usar para la edición, porque básicamente es el mismo formulario que se comporta de distinta manera. Digamos, puedes hacer un insert o un update. ¿Mm? Si es en alta, vas a hacer el insert; si es una modificación, como en este caso con el clic modificar, vas a hacer un update. No, entonces la idea no es crear dos formularios distintos, uno para el alta y otro para el modificar. Vas a usar el mismo, pero de alguna manera tenés que decirle qué comportamiento va a utilizar. Entonces usamos una enumeración diciéndole, se va a llamar así, public enum modo form. Ese modo form va a ser alta, modificación o consulta. Y dependiendo de ese valor, lo vamos a mostrar al formulario, se va a comportar de esa manera. Esto lo vamos a ver más en la clase que viene, el ejemplo. Es más, no sé si en esta clase, ahora cuando veamos el código, lo vamos a revisar. Bien, eso en cuanto un poco a la teoría. Vamos al código ahora. Abrimos el proyecto donde lo habíamos dejado en la clase pasada. Recuerdan que clonamos el proyecto, ejecutamos los comandos de Entity Framework para crear la base de datos. Y pueden, seguramente, si hicieron algún cambio,
Ustedes acá en el explorador de soluciones, dentro de la ventana Git Changes o cambios de Git, van a tener todos los archivos que han modificado. Si estuvieron haciendo algunas pruebas o tocando algo, acá va a estar la lista de los archivos modificados. Si le hacen doble clic, fíjense, van a ver los cambios realizados. Como ahora estamos en la clase 7, lo que tendrían que hacer es venir acá abajo y cambiarse de branch o de llama. Hacen clic donde dice clase 06 net 10, van a remotes o remotas y buscan clase 7 net 10, o sea, clase 7 framework net 10. Hacen clic ahí y en este caso me dice que hay un conflicto porque este archivo ya fue modificado. Entonces, hay forma de solucionarlo, pero lo que yo recomiendo es hacer lo siguiente. En este caso ponemos cancelar y en la ventana de Git Changes lo que vamos a hacer es volver atrás todos los cambios, digamos, deshacer todos los cambios que tengamos. Si tenemos varios archivos, voy a editar otro cualquiera. Yo ahí edité otro, entonces en la ventana de Git tengo ahora dos cambios. La idea es que acá no haya ningún cambio, así que puedo ir uno por uno en esta flechita que dice deshacer, le hacen clic a cada uno o simplemente se paran arriba a nivel, digamos, del proyecto, clic derecho, deshacer cambios, como que sí, y se deshacen todos al mismo tiempo. O sea, ya tengo la llama limpia, digamos, sin cambios. Una vez que tengo esa llama limpia sin cambios, ahí sí nos vamos a cambiar a la clase número 7. Vamos a remotos, buscamos clase 7 net 10. Este es porque es otra llama. Recuerden que vamos a tener una llama distinta para cada clase. Si nos cambiamos de llama, eso va a estar en remotas. ¿Por qué remotas? Porque está en la web. Ustedes cuando le hagan clic, ahí se va a descargar a su computadora local esa llama a la cual le hicieron clic, en este caso la clase 7, y ahora sí aparece en locales. Y van a tener, en este caso ustedes dos, que sería la clase 6 y la anterior, y la 7. También se pueden ir cambiando acá. Incluso ustedes, bueno, en el repositorio de Git no son administradores, obviamente, solamente pueden leer. O sea, pero sí en las llamas locales pueden, por ejemplo, hacer clic derecho y eliminarlas o modificarlas incluso. Ustedes no tengan miedo, pueden hacer lo que quieran dentro de las llamas locales. Las llamas remotas, yo creo que no tienen, espero que no tengan permiso para deletear o hacer otras cosas. Entonces, paso uno, deshacemos todos los cambios de Git. Paso 2, nos cambiamos de llama en remotos. Vamos a clase 7 en el 10 y nos posicionamos directamente ya en la clase 7. Compilamos por las dudas, clic derecho, compilar todo y ejecutamos. En este caso anda porque la base de datos ya la habían creado, ustedes ya la habían creado, digamos, en la clase anterior. Supónganse que quieren crear una base nueva o se les rompió la base. Lo más fácil es ir al archivo appconfig, cambiar el nombre de la base de datos, le agrego un 2, guardo los cambios y hago un update database, entonces se va a crear una base nueva. Si yo voy al SQL Server, fíjense, tengo empleados EF solo, la 1, digamos. Vamos a ejecutar el comando update database. En la consola del administrador de paquetes, si no la tienen acá, recuerden que la pueden encontrar en Tools o herramientas, Nugget Package Manager. Acá dice consola del administrador de paquetes. Y acá ejecutan update database. Bueno, acá va a dar error, por algo que me acabo de dar cuenta, que seguramente a varios les ha pasado.
asegúrense que el proyecto por defecto sea el de Entity Framework y el proyecto de inicio siempre en la solución debe ser el front, porque de ahí saca la cadena de conexión desde la appconfig. De nuevo, update database. Eh, Me ha quedado alguna referencia acá. Eso es porque no había probado esto. ¿Qué sucede? De paso vemos lo que son los paquetes Nugget. ¿M? La clase pasada creo que habíamos hablado algo sobre paquetes Nugget. Son los paquetes en realidad, son archivos o sí, son archivos, librerías externas que no vienen instalados por defecto en, en .NET, digamos, en Visual Studio. ¿M? Em, por ejemplo, si ustedes van al proyecto de administración de empleados y se fijan en dependencias, paquetes, van a ver Microsoft Entity Framework, Core, SQL Server, Tools, Configuration Manager. Esto no viene por defecto. Cuando ustedes crean un proyecto, estos paquetes no están acá. Esos hay que instalarlos em, a través del administrador de paquetes Nugget. O sea, hacen clic derecho en el proyecto, clic derecho en el proyecto y ponen Nugget Package, un Nugget. Y esto sería en Java, ay, no me acuerdo cómo se le llama, hay algo similar en Java, digamos, todos los lenguajes tienen, es una forma de instalar librerías que no vienen por defecto, librerías de terceros, digamos. Supónganse que ustedes, no sé, quieren trabajar con un archivo de Excel, no se van a poner a programar cómo se lee un Excel, cómo se abre cada hoja del Excel, simplemente busquen alguna herramienta o librería, por ejemplo, el Excel Data Reader. Alguna de estas, eh, una herramienta ya que venga especial para lo que ustedes necesitan. Simplemente le hacen clic y lo instalan. Fíjense que hay varias versiones. ¿M? Esto sería el administrador de paquetes. Si ustedes crean el proyecto este de empleados, si lo crean desde cero, en el PDF de la clase 6 les dice cómo agregar estos paquetes que están acá, que los vemos acá porque yo ya los agregué y los subí a la llama. Pero si ustedes lo crean de cero, no van a estar estos paquetes. Y este error justamente que me está dando me dice que este paquete Entity Framework Core es, está instalada la versión 8 y como yo tengo Net 10, necesito la versión 10. Así que lo voy a solucionar. Esto me da en el front, me parece que es esta, Entity Framework Design versión 8. Hago clic derecho en el front, administrar paquetes Nugget. Esto ustedes no lo van a tener que hacer. Yo lo voy a hacer ahora y lo voy a subir para que no les ocurra. Fíjense que me aparece una flechita, significa que se puede actualizar. La versión 8 lo voy a actualizar a la versión 10. Esto no lo van a hacer ustedes. No hace falta que lo hagan. Yo lo acabo de hacer ahora y si me anda lo voy a subir. Porque esto lo acabo de hacer yo, digamos, actualicé el framework hace un rato y no había probado esto. Tendría que andar. Uy, esclavo. Cambié la base de datos. Ahora sí vamos a hacer el update database. Bien. Entonces hice el update database, tomó la cadena de conexión en el appconfig, pero ahora la base se llama empleado de EF2. Si yo voy a SQL, fíjense que si yo refresco, ahora sí aparece EF2. Entonces hacen eso si quieren empezar desde una base de datos limpia. Bien. Em, entonces,
recapitulando. Cuando ustedes quieren trabajar en la clase 7, si ustedes ya estaban en la clase 6 desde de la clase anterior, vuelven a tienen que deshacer todos los cambios que tengan. Se cambian de rama y ya está. Si quieren crear la base de datos, le cambian o la eliminan. También pueden eliminar la base que tenían y la crean de nuevo. Tiene esas opciones. ¿Se entendió esta parte del tema de la base de datos, del update database? Los comandos, estos dos comandos tienen que saber usarlos bien, tienen que entender bien para qué sirven. El add migration y el update database. Esas son preguntas que se las voy a hacer sí o sí. Los que vayan a coloquio, los que deban regularizar, en las finales también. Así que si no la tienen clara, me lo dicen porque esto me lo van a mostrar ustedes. Bien. Me dicen, add migration se usa cuando queremos agregar un nuevo campo en la base de datos. Sí, un nuevo campo o cualquier cambio que hagas en la base de datos. Suponete que, mira, dame un segundo, lo que voy a hacer es, voy a subir este pequeño cambio que yo hice. Próxima, pues me voy a olvidar. Bien. Entonces, el add migration es cada vez que se hace algún cambio en una clase y quieres reflejar ese cambio en la base de datos. No solamente cuando agregas un campo nuevo, sino, por ejemplo, suponete que vos puedes eliminar un campo o cambiar un tipo de dato. Ya que estamos, vamos a ver un poco estos, los decorados. Fíjate que vamos a buscar la tabla empleado, la tabla nombre, el campo nombre dice varchar 100. ¿Por qué dice 100? Porque el max len que le puse acá dice 100. Este es un decorado. Los decorados son propiedades, digamos, que le sirven a Entity Framework para poder llevar la configuración a la base de datos. Si vos no le pones max length 100, cuando cree el campo, lo va a crear como max, varchar max, o sea, lo máximo que puede tener un varchar, lo que no sería óptimo. Un DNI, a lo sumo, nosotros tenemos 8, suponete que, no sé, si trabajas por otros países, puedes llegar a tener un poco más, pero más de 10 o 15 no va a tener. Entonces, tener un varchar max es innecesario. Y lo mismo que para un nombre de más de 100 letras no tiene sentido. Entonces agregas decorados para poder configurar las columnas en la base de datos. Suponete que este nombre, o le vamos a agregar el DNI, vamos a hacer eso. El DNI le vamos a decir, bueno, que sea de máximo 3, 6, 8, ¿estaría bien? 8, sí, 6, 8. Lo vamos a hacer de 8. Si yo hago el update database ahora, no va a aplicar ningún cambio. Porque ¿qué hace el update database? Viene a la carpeta migration. Voy a compilar. El update database lo que hace es venir a la carpeta migration, busca todos los cambios que se hicieron y los impacta en la base. Como yo hice un cambio y todavía no actualicé esta carpeta, el cambio no va a estar reflejado. Entonces lo que yo voy a hacer es el add migration. Por ejemplo, le pongo una descripción. Longitud DNI. Enter. Y me agregó, fíjate que en la carpeta Migrations me agregó un archivo nuevo, que se llama longitud DNI, como yo le puse acá, por ahí. Y si lo analizamos un poco, nunca cambien desde acá, nunca cambien esto de acá. Si lo analizamos, fíjate que dice, es un alter column, en este caso no hace un add column como antes.
Si vemos las anteriores, no sé, por ahí debe decir un add column. En este caso lo que se hace es modificar la columna DNI de la tabla de empleado a varchar 8. ¿Mm? Y ahora sí, si hago, fíjense que la base de datos todavía no tiene nada de esto. Si yo hago un refresh de esto, el DNI todavía tiene varchar max. Ahora si hago el update database, va a buscar todos los archivos, va a tener, digamos, esa inteligencia de saber qué se aplicó y qué no. No es que va a aplicar todo de nuevo, solamente los últimos cambios. Y en teoría ya debería estar acá. Fíjate que DNI ahora dice varchar 8. ¿M? Entonces, para eso son los dos comandos. ¿M? Siempre yo les digo, si se traban, si algo les pasa, se puede simplemente eliminar la carpeta sin miedo y después aplican add migration, ponen, no sé, inicial y crea un solo archivo. Pero este archivo ya va a tener todos los cambios que tienen digamos, las clases tal como están al momento de ahora. O sea, este cambio ya está. Así que se hace un solo archivo. Si yo hago el update database, ahora me va a dar error. ¿Por qué? Porque lo va a querer aplicar sobre la base de datos esta, que ya tiene estos campos. Por eso la voy a cambiar de base. Y ahora voy a hacer el update database y me va a crear la base 3 con todos estos cambios. Que va a ser igual a la anterior en realidad. Entonces ahora sí tengo la base 3 con todas las tablas. Podría ejecutar. En este caso no va a encontrar nada. ¿M? ¿Por qué? Porque yo en las migration, que vienen por defecto, digamos, uno de los archivos de migration hace los insert en duro. A ver, ¿cuál era? El salario de empleo agregar. Fíjense que uno de los archivos que yo borré, esta es la carpeta de cambios, cambios de Git. Todos estos archivos, cuando yo elimino la carpeta migration, se va como todos los cambios que se han realizado. Había un archivo ahí donde yo hacía esto. Fíjense que es insert into empleado y acá hago Emiliano Martínez y Lionel Messi. Por eso es que esos empleados ya aparecían acá como por defecto. No era magia, sino que yo los había insertado en un archivo. Ahora, como yo hice un migration desde cero, si yo quisiera que aparezcan esos empleados, debería agregar este archivo nuevo. Pero bueno, no nos interesa por ahora tener eso. Yo podría hacer alta ya. Ahora anda porque ya estamos parados en la clase 7. Vamos a hacer un DNI. Julián. Ingreso los datos. Mi combo departamento está acá, pero todavía no tiene datos, no va a hacer nada, porque esto es tema de la clase que viene, cómo trabajar con el combos. Pero si yo le doy a aceptar, debería insertarse el empleado, se genera el empleado número 1, esto es importante. Recién no estaba este 1. ¿Cómo sabe que el empleado es el 1? Porque podría ser el 2, el 1000, el 20.000. Ahora después vamos a ver cómo sabe eso. Aceptar. Puedo seguir agregando y cuando cierro aparece el empleado. O sea, ya hizo el insert en la base de datos. Acá está el empleado. Fíjense que Depto ID le puso null. Ya vamos a ver cómo se hace ese insert. ¿Hasta acá dudas? ¿Algo más?
Seguimos avanzando. Hasta acá no. Bien. Necesitan practicar todo esto que yo les digo, ¿no? O sea, obviamente es fácil ver cómo lo hago yo, pero si ustedes no lo practican por su cuenta, se les va a olvidar. Mañana ya no se van a acordar nada. Así que si no practican, se les va a ir la práctica. Y todas las preguntas que yo le voy a hacer cuando quieran promocionar, no las van a saber responder. A ver, entonces vamos a hacer debate. Primero vamos a ver los dos formularios que tenemos. Este, la administración de empleado y la edición. Entonces el alta lo que hace es llamar al otro formulario. ¿Cómo se lo llama al formulario? Recuerden que un formulario no es más que una clase. Si yo voy arriba, dice public, el nombre del formulario. Estos dos puntos significa que hereda, es herencia de form. Así que es una clase. Es una clase que hereda de otra clase form. Entonces, ¿cómo, cómo creo desde este botón alta? Yo lo que quiero hacer es llamar al formulario este, edición de empleados. Entonces, ¿cómo se hace? Simplemente es crear un objeto de la clase esta, edit, frm edit empleado. Entonces, declaro una variable de ese formulario. ¿m? No hay nada raro acá, es simplemente declaro una variable, un objeto. Le hago el new, así que ya es un objeto. Y olvídense de eso. Y acá llamando al método, esto es un método, show dialog, lo que hago es mostrarlo. O sea, creo el formulario y lo muestro. Si no lo muestro, simplemente lo creé y nada más. Quedó ahí. Pero yo cuando hago clic en el alta debería crearse y mostrarse el formulario. Así que lo creo y llamo al método showDialog y lo muestro. Si vamos al código, digamos, de edición de empleado, que es este, digamos, este formulario tiene este código. Fíjense que acá tengo una enumeración, que es lo que les había dicho. Es una propiedad. Vamos a ir a ver cómo está la enumeración. Esta está en el front. O sea, yo vengo acá al front, tengo esta enum modo form. Es simplemente una enum. En vez de ser una clase, dice enum. Consulta vale 0, alta vale 1 y modificación 2. ¿Cómo se agrega esto? Clic derecho, agregar. Acá no van a tener algo que diga enum. Entonces tienen que poner new item, new item y buscarla acá, enum. Dependiendo de la instalación que tengan, las plantillas que tengan instaladas, le puede aparecer o no. A mí no me aparece, pero no importa. Yo voy a crear una clase que se llame, no sé, enum test. Y dentro de ese archivo que se creó, que a su vez es una clase, siempre lo hacemos pública, y voy a reemplazar class por enum, y esto va a ser una enumeración. Fíjense que ya me sugiere unos valores, no sé, si fuera de los días del mes, lunes, martes. En este caso tenemos en un modo form, que es el comportamiento que va a tener el formulario, si va a servir como consulta, como alta o como modificación. Entonces, ¿para qué me sirve saber eso? Porque cuando yo lo llamo a ese formulario desde el alta, fíjense que yo lo creábamos, lo mostrábamos, pero antes de mostrarlo yo lo voy a setear en modo alta. Entonces, acá yo, a ver, podría haber hecho, por ejemplo, no sé, que el modo sea igual a 1. O podés poner, por ejemplo, así, vos decías, bueno, quiero que funcione como alta. Y declarabas una variable de tipo string y lo solucionabas así. Pero digamos, lo más profesional, lo más correcto es usar una enumeración en este caso. Entonces,
el formulario de edición de empleados tiene el modo, que va a ser de tipo enumeración, va a ser pública. Por defecto va a ser alta, acá no hace falta que vaya nada, pero bueno, por defecto le sete un valor. ¿Por qué pública? Para que se vea desde otras clases, digamos. Yo acá, este formulario, yo cuando lo creo, puedo acceder al modo porque es público. Si fuera privado, acá me daría error, me diría que no hay visibilidad. Entonces, entonces le doy un valor. ¿Cómo le doy un valor? Pongo el nombre de la enumeración y acá me da los tres valores posibles que puede tomar. En este caso va a ser el alta. Si se paran les dice alta o 1. Podría ser también esto. Em, Convirtiéndolo a numeración le asigno el 1. Pero bueno, obviamente es más fácil usar la descripción. Esto no es un string, esto es un valor de la enumeración. Si ustedes quieren obtener un string, por ejemplo, mostrar un mensaje, supongan que quieren hacer messagebox.show tipo o modo, le vamos a llamar modo. Bueno, entonces me sugiere, fíjense que yo no puedo hacer frm modo. Bueno, en realidad sí, pero me lo va a convertir a string. Lo importante acá es que todas las enumeraciones las pueden convertir a string o las pueden convertir a número. De las dos formas las formas que usan la que más les sirva en el momento. Yo ejecuto y modo alta. Si hiciera esto, muestra el primer mensaje debería decir modo alta y el segundo mensaje modo 1. Fíjense que al mismo valor yo lo uso como string, digamos, o como número. Bien, entonces vimos cómo se llama desde un formulario hacia el otro formulario. Observen que este formulario está en modo modal, se le llama. ¿Ves que no pierde el foco? Esta pregunta la sé hacer también en los exámenes. No pierde el foco, o sea, esta ventana, yo no voy a poder volver atrás hasta que cierre esta ventana. ¿Mm? ¿Y eso por qué es importante? Porque yo cuando se cierra la ventana, fíjense acá en el código, lo voy a borrar. Si vos pones show dialog, digamos, la ejecución del programa se va a quedar ahí hasta que se cierre este formulario. Cuando este formulario se cierre, va a ir a la siguiente línea de código. ¿Mm? Entonces yo quiero actualizar, el buscar empleado lo que va a hacer es actualizar la grilla. Entonces, yo cuando hago cerrar, en este caso lo vamos a ejecutar de nuevo porque como hice cambios, no las compila. Lo voy a ejecutar de alta. Fíjense que la ejecución está en esta línea, ¿cierto? Le doy F5, me muestra este formulario, pero no se detuvo en esta línea todavía. Para que vaya ahí, voy a dar cerrar y ahí sí continúa a esta línea y ahora sí actualizo, busco en realidad los empleados. ¿Por qué? Porque si yo cuando doy de alta a un empleado, si yo doy de alta a un empleado, cuando cierro recién es cuando quiero llamar al método actualiza grilla. En cambio, si yo lo muestro no como modal, sino normal, o sea, show solo, también lo puedo llamar de esta manera, que no sea modal, va a ser no modal. Entonces, ¿qué va a suceder? Yo doy de alta, que ahora se va a mostrar el formulario, pero la ejecución sigue.
Entonces yo al formulario yo ya lo estoy viendo. Desde el punto de vista del usuario, vos ya estás viendo el usuario y por detrás sí se actualizó la grilla. ¿Mm? Pero yo todavía no la di al alta, así que yo cuando le dé cerrar, acá ya no va a hacer más nada y no se va a actualizar la grilla con el otro empleado. ¿Mm? Por eso es que necesito que sea modal. ¿Mm? Para que el foco no se pierda hasta que yo le dé cerrar. ¿Te entendí esa parte? ¿O es medio confusa? Más o menos. Mira, fíjate que la grilla está vacía. ¿Mm? Yo voy a dar de alta a un empleado, voy a poner aceptar. Cuando yo le dé aceptar, se va a generar el empleado, se va a insertar en la base y yo necesito actualizar la grilla que está la grilla que está en el otro formulario, ¿cierto? Entonces, cuando yo le doy a cerrar, ahí es cuando necesito actualizar mi base de datos con este método buscar empleados. ¿Mm? Yo cuando le doy cerrar, fíjate que se va a actualizar la grilla. Es más, se me viene el método acá y se actualiza la grilla. ¿Mm? Ahora, ¿qué pasa si esto está así? Cuando yo doy el alta, fíjate que ya se va a actualizar la grilla directamente. O sea, se mostró el formulario y la ejecución del código continúa. O sea que se actualizó la grilla O sea que después. no espera a cerrar, se actualiza solo. Claro, no espero a que yo cierre el formulario. O sea, ya me actualizó la grilla. Y yo ahora si doy de alta algo, o sea, no va a ir más de nuevo acá. Porque ya salió del método de este alta. Yo le doy al alta la va a dar. Se genera el empleado, todo bien. Pero yo pongo cerrar y la ejecución del código ya se fue del método. No lo va a ejecutar el método buscar a empleado. Cierro y el empleado ya está en la base, pero no se actualizó la grilla. Si yo pongo buscar, ahora sí se va a actualizar y ahí aparece. Por eso es que yo necesito que sea modal para yo hacer los cambios y recién cuando se cierre, continúe la siguiente línea y actualice los empleados. La grilla, digamos. En Profe, este hay una método, consultita. sí, ¿Y decime. no sería mejor que es el buscar empleados directamente lo haga todo automático, o sea, que guarde automáticamente y cargue el empleado y muestre la grilla? Claro, sí, lo que pasa es que estarías trabajando en formularios distintos, porque mira, vos pones alta. Este es otro formulario, es otra clase en realidad. Cuando vos das de alta acá, que todavía no vimos ese código de la clase esa, que es este. Este es la clase edición de empleados. Voy a decir, bueno, guardo los datos. ¿Mm? Hago todo esto, ya vamos a ver este código. Acá se hace el insert, muestra un mensaje, se genera el empleado y ahora tenés que llamar al actualiza grilla. Lo que pasa es que la actualiza grilla no es de, no es de esta clase, ¿entendés? Está en la otra clase. O sea, el método guardar está dentro de este formulario chiquito. Y entonces, bueno, podés hacerlo, pero no es lo óptimo. Porque vos de esta clase tendrías que estar llamando al actualizar de la otra grilla. Se puede, sí, pero no sería responsabilidad, digamos, porque esta clase solamente tiene que guardar a empleados. No importa si se muestra en una grilla o qué haces con eso. ¿Mm? Ah, ok. ¿Entendés? Entiendo lo que vos ¿Y si decís. se, y si se Podría, pero crea, no sería lo mejor. Sí. ¿Qué otra alternativa se ocurre? ¿Qué te ocurre? no, es crear un método de actualizar grilla dentro de la grilla usando el método buscar empleados de la otra? Y de igual manera, vos tendrías que estar accediendo de esta clase. Desde esta clase edición de empleado tendría que estar accediendo a la clase administración de empleados. ¿M? Porque ese método, la grilla solo existe en esta clase, en este formulario. No existe en la otra. ¿M?
Entonces vos tendrías que darle la responsabilidad de editar, de actualizar la grilla a este formulario donde no está la grilla. O sea, no tendría sentido darle responsabilidad a esta clase que actualice datos de otra clase. Y si vos no querés mostrarlos en una grilla, ¿entendés? Entonces, ¿qué hacemos? Ahí es Claro, donde entras en problemas. ¿M? Cada clase tiene que tener sus propias responsabilidades. ¿M? Por eso en este caso vos decís, bueno, doy el alta y yo la, actualizo la grilla, el mismo formulario que tiene la grilla. ¿M? Hay otras formas, ¿no? Eh, no sé, podés tener un hilo por detrás que va buscando. Y lo que vos querés hacer, lo hagamos, mira, para que veas en realidad que no es tan simple, porque vos, el buscar empleados, primero lo vamos a tener que hacer público, porque vos lo vas a querer acceder del otro lado. Vamos a darle stop. ¿M? Después tenés que darle visibilidad a esta clase, tenés que darle visibilidad de la otra clase, de esta. Entonces vas a tener que declarar acá, en la edición de empleado, administración le pone, admin. Igual a null le vamos a dar. ¿M? Le vamos a poner new en realidad, porque si no, no sé si me va a andar ahí. Le vamos a hacer admin. Entonces voy a decir, bueno, cuando guarda, al finalizar, vamos a hacer no me acuerdo cómo se llama, el buscar empleado. ¿M? Admin punto buscar empleados. ¿M? O sea, ya tuviste que hacer público este método. ¿M? Ahí ya no me gusta demasiado. Entonces, cuando vos das de alta, cuando haces clic en el botón alta, acá cuando creas el formulario este, lo vamos a llamar edición, para que les quede más claro. ¿Mm? Ponete que no lo hacemos así, lo hacemos edición.show solo, que no sea no modal. Acá no lo llamaríamos a esto, pero falta un paso más que decirle a la edición, le va a tener que decir que el formulario de admin va a ser quien, this, o sea, this es este mismo formulario. Esta es una palabra clave. This está haciendo referencia a este objeto en realidad, esta clase. Entonces es como que le pasas por parámetro a la edición, le pasas el formulario de la administración para poder ejecutar al final el método buscar empleado. Ahí está mezclando, como que mezclas las responsabilidades, porque este formulario simplemente debe dar una alta. No le interesaría cómo se muestran los datos ni nada, simplemente debería dar una alta. Pero bueno, vamos a ver si anda y se resuelve de esa manera. Por eso te digo, todo se puede. Fíjate que el código ya se fue, pero lo tenemos el formulario. Ahora vamos a poner un punto de interrupción. F12, ¿dónde está? ¿Por qué no me lo lleva el buscar empleado acá? Bien, aceptar. De paso vamos a ver el código de edición de empleado que no lo habíamos visto. Edición de empleado simplemente carga los datos, haces clic en aceptar y llama al método guardar. De paso vamos a ver esa parte. Completo los datos, hago clic en aceptar,
se llama el método guardar. ¿Y este método qué hace? Primero, crea una variable empleado, ¿m? Y le asigna todos los valores, empleado, salario, dirección, los toma desde los controles, ¿m? Del txt dirección, txt DNI. ¿M? Si ustedes fueron prolijos y le pusieron txt, ya sabemos que son los textbox. ¿M? Si acá fuera text 1, text 2, text 3, tendrían que estar adivinando cuál es cuál. ¿M? Pero bueno, básicamente cargo los datos del empleado. Hago una pequeña validación, llamo a un método validar a empleado. Esto ustedes véanlo, hagan el debug y vean bien qué hace. Recuerdan que habíamos visto que el message box tiene el método show sobrecargado, o sea que tiene muchas firmas. Una de ellas me permite decirle que muestre los botones yes y no. Así que yo de esa manera yo muestro confirma guardar, sí. Ese resultado lo guardo en una variable que de este tipo, fíjense, no es un int, no es una string, es este tipo, que es dialog result. Dialog result. De esta manera guardo la respuesta, en este caso fue un yes. Entonces ya tengo mi empleado y simplemente lo guardo. ¿Cómo lo guardo? Ahí ya vamos volviendo al cómo trabajamos en capas. Tengo mi capa de negocio, tengo un método insert, que hago algunas validaciones solo de ejemplo. ¿M? Lo importante acá es que llamo a mi capa de datos a un método que también se llama insert y le paso al mismo empleado. ¿M? Básicamente recibo un empleado y se lo paso a la capa de datos. Si yo voy a la capa de datos, en el insert, recibo un empleado y ya esto es Entity Framework. ¿M? O sea, creo el contexto. Si recuerdan la clase anterior, cuando vimos el get, creamos un contexto. Un contexto sería, en palabras simples, digamos, es como una referencia a la base de datos. Entonces, creo el contexto. Y a ese contexto llamo al método add, digamos, para el método add, como si fuera una lista, y le agrego el empleado, el que viene por parámetro. Así de simple. Olvídense de esta validación. Yo acá el ID, acá digo, set el ID en null para que realice el insert. Porque si por algún motivo, por algún error del que programó el frontend o ustedes se equivocaron y en el en el empleado ID, le pusieron algún valor, un cero, por ejemplo, eh, se lo va a tomar como un update. Eso, en vez de agregarlo en la base de datos, cuando el campo ID viene con algún valor en particular que sea distinto de null, cuando viene con algún valor va a hacer un update. Si el ID viene null, va a intentar hacer un insert en la base de datos. Por eso yo me aseguro completamente, si estamos en el insert, entonces el ID debe ser null sí o sí. Agrego esa variable E, el E es el empleado, el que viene con los datos. Se agrega y inmediatamente hago el save changes, que lo que hace es guardar los datos. Agrego y debo guardarlos explícitamente. Y eso es todo. Ahora vamos a hacer el debug. Volviendo entonces un poco a lo que estamos viendo, el guardar. Fíjense que llamo al insert de la capa de negocio con el empleado que yo cargué desde todos los controles de todos los textbox. F11, me voy a la capa de datos. Hago un par de validaciones. Me voy, perdón, la capa de negocio. De la capa de negocio me voy a la capa de datos. Creo el contexto. Fíjense que esta variable E es el empleado. Ya tiene los datos cargados, todos los que le había cargado anteriormente. Esto es lo que yo le decía, el ID, empleado ID está acá.
empleado ID null. Si acá por algún error, supónganse que viene un cero, no les va a fallar. Así que por eso yo me aseguro haciéndole empleado ID null. Y esto, bueno, se lo agrega, es agregarlo y guardar los cambios. Y así de simple, esto agrega el registro en la base de datos y lo guarda. En este caso, en este momento, ya debería estar el empleado en la base de datos. Fíjense que es este. ¿Se acuerdan que después de agregarlo, yo mostraba un mensaje que decía se ha agregado el empleado número 1, número 2, número 4 en este caso? ¿Cómo obtenía ese 4 si todavía no existía el empleado de donde lo obtuve? Fíjense que esta variable de empleado, recién vimos que el ID era nulo y ahora vemos que es un 4. ¿Mm? O sea, automáticamente eh, se seteó, digamos, el ID generado por SQL, porque ese ID lo genera SQL, no se genera en .NET. Ese ID lo generó SQL y Entity Framework tuvo esa inteligencia, digamos, de actualizarle el ID, que es Employee ID, lo que estaba en nulo ahora está en 4, o sea, es este 4 de acá. No tuve que hacer nada yo, simplemente lo inserté y el campo clave, fíjense que yo hago un return acá, devuelvo el 4 y vuelvo hasta el frontend. Por eso es que yo estaba haciendo int y de empleado es igual a esto. Así que yo en esta variable ya tengo ese 4 guardado ahí. ¿m? Actualizo el text box, que era en lo que estaba arriba en la edición de empleado en el formulario. No lo puedo mostrar ahora, pero te lo voy a mostrar. Y muestra el mensaje. Este es el text box que antes estaba vacío porque no había generado ningún empleado. Le actualizo el 4 acá, este text, este ID, y muestra, se genera el empleado número 4. Limpio controles. Bueno, y acá estamos en la parte de se actualiza la grilla, esta modificación que habíamos hecho. Espero que ande, yo creo que sí. Le doy F11. Simplemente llamo al buscar empleados del otro formulario de la otra clase. Le doy F5, eso es el código que lo vimos la semana pasada, y se actualizó, fíjense que ahí se actualizó. Usando la forma que Leandro sugirió. Leandro, ves que anda. No me gusta a mí porque estás mezclando responsabilidades de las clases. Estás diciéndole a la edición de empleados, a este formulario, que actualice una grilla que esté en otro lado. Y después, si por algún motivo vos querés reutilizar este formulario en otra clase que no tiene una grilla, sino que tiene una lista, o simplemente agrega pero no lo muestra en ningún lado, entonces tendrías que revisar acá. En ese caso, ¿qué le pasa acá? Un null sería porque no recibís un admin de empleado. Y si recibís un null, quizás acá ya tendría que estar preguntando if, si esto es distinto de null, entonces muestro. Es como que mezclas las cosas, las responsabilidades justamente. Anda, sí, pero en mi opinión, digamos, no es óptimo. ¿Se entiende? Sí, profe, se entendió. Bien, pero viste que ando el cambio. Estuvo bueno. Sí, sí, sí. Bueno, estos 5 minutitos lo vamos a ver para ver la búsqueda. Voy a volver atrás a uno. Bueno, no voy a volver atrás porque si no, no me va a andar. Lo voy a dejar como estaba con ese cambio. Lo que me interesa mostrar es la búsqueda de empleados. Este buscar. A ver si está hecho esa parte. Que era lo que había pedido la semana pasada. A ver si anda. Creo que en esta clase ya está subido. Si yo pongo buscar, yo podría buscar por nombre. Por ejemplo, who. Ah, no está. Bueno, lo hacemos. Es el desempeño de la semana pasada. La idea es
en el nombre, digamos, si yo escribo acá en el textbox este y pongo buscar, debería filtrar por nombre. En realidad sería por nombre, dirección, DNI, por todo lo que se pueda. Vamos a hacer eso. Algo se hace acá, no sé por qué no antes. Voy a buscar. Fíjense que nombre a buscar ya lo tengo tomado, es who. ¿Mm? Esto es en el get. Cuando vamos a, eso es lo que habíamos visto en la clase pasada, cuando buscábamos los datos en la base de datos para mostrar. Hicimos un método get. Ese método get recibía por parámetro un empleado. En este caso, vamos a utilizar la variable nombre o el campo nombre del empleado. Ahí vamos a guardar lo que se escribió en el text box, en este caso es who, para buscar todos los empleados que contengan la palabra, el texto, digamos, JU. Eh, Vamos a la capa de negocio. En este caso no se hace nada. Vamos a la capa de datos. Bueno, y acá donde no estamos filtrando nada. Acá, por ejemplo, yo tendría que agregar ese filtro. Esto ya en la clase que viene, en la clase 8, ya está hecho este código. ¿Mm? Pero bueno, se los muestro ahora. Yo podría agregar acá, por ejemplo, empleado.where que e.nombre punto contains. Voy a subir esto acá. Ay, no me deja subir. Contains, porque me lo pinta en amarillo, es medio difícil de leer. Pero lo que estoy haciendo es agrego un where y con una eh, función lambda le hago donde el nombre contenga que el texto que viene por parámetro, en este caso el texto viene, no vamos a usar, vamos a usar otro nombre, lo vamos a poner acá. Em, porque acá vamos a poner e.nombre. Este e.nombre debería ser who, o sea, lo que escribí. Acá sí escribo e.nombre, porque no me lo viene acá. Algo se rompió cuando quise volver atrás. Lo voy a ejecutar de nuevo. Algo se rompió. Voy a escribir who, voy a buscar, lo tomo, lo paso por parámetro en el get, voy a la capa de datos, e.nombre ahora sí tiene who, no sé qué se había roto. Entonces esto es lo importante. Ahora sí quiero filtrar, o sea, where, donde los empleados con lambda, donde el emp.nombre contenga esto, nombre. Si se les hace lío, podrían poner acá string, por ejemplo, no sé, filtro, es igual a e.nombre. Entonces acá ponen filtro, pero lo mismo. Filtro, digamos, sería who. F5, y fíjense que encuentra el, solamente el valor este. Si también quisiera agregar por dirección, acá ya tendría que agregar eh, acá o el o en C Sharp, no sé si lo había dicho o no, se hace así con esta el pipe, creo que este carácter pipe, doble pipe.
Entonces, donde el nombre contenga el filtro o si no, la dirección. Cualquiera de los dos contenga el filtro. ¿Se entiende esto? Sí, se entiende. Estamos agregando, digamos, el filtro que traemos desde el frontend. Nos queda pendiente los estáticos. Fíjense que en todas las clases dice static. ¿Mm? Ya lo estamos usando y nadie me ha preguntado algo que no sé si les ha parecido raro. Les dejo yo, la clase que viene se las explico, pero fíjense que yo acá el método get, eso se los dejo como de duda o de consulta. Fíjense, al método get lo llamo desde la clase empleados negocio. Pero ¿cómo estábamos haciendo siempre cuando queremos llamar un método? O sea, primero tenemos que crear el objeto. ¿Mm? Hacemos así y después hacemos un negocio, punto get, y llamamos al método y hacemos todo lo que tengamos que hacer. Pero en este caso, fíjense que no estoy creando un objeto. Esta es la clase directamente. ¿Mm? Estoy llamando al método de la clase y en ningún momento creé al objeto. ¿Mm? ¿Por qué hice eso? Digamos, ¿cómo es que funciona esto? Porque este método get es es estático. O sea, con estático le estoy diciendo que este método es un método de clase y no de objeto. Eso la clase que viene vamos a ver muchos ejemplos, varios ejemplos vamos a ver y les va a quedar bien claro porque es algo que yo se les pregunto siempre también en los exámenes. Pero bueno, hasta ahora, hasta aquí llegamos. ¿Preguntas? No, por mi parte no. No, profe, de mi parte. Bueno, eh, recuerden, pónganse al día con los desempeños y practiquen todo esto. Bueno, nos vemos entonces hasta la próxima clase. No, profe, hasta Nos vemos, luego. profe. Chao, chao. Chao.